No escribas sobre virtudes que no tengo. Si me amas no debes exponer mi nombre a falsos juicios. Debes hablar, eso sí, de las persecuciones movidas por mí a los seguidores del Santo Evangelio, del favor que el Maestro me dispensó a las puertas de Damasco, para que los hombres más empedernidos no se desesperen para alcanzar la salvación y aguarden su misericordia en el momento justo. Citarás los combates que hemos trabado desde el primer instante, en vista de las imposiciones del farisaísmo y de las hipocresías de nuestro tiempo. Comentarás los obstáculos vencidos, las humillaciones dolorosas, las numerosas dificultades, para que los futuros discípulos no esperen la redención espiritual con el reposo falso del mundo, confiados en el favor incomprensible de los dioses y sí con trabajos ásperos, con sacrificios bendecidos por el perfeccionamiento de sí mismos. Hablarás de nuestros reencuentros con los hombres poderosos y cultos, de nuestros servicios junto a los desfavorecidos de la suerte, para que los seguidores del no, Lucas. No escribas sobre virtudes que no tengo. Si me amas no debes exponer mi nombre a falsos juicios. Debes hablar, eso sí, de las persecuciones movidas por mí a los seguidores del Santo Evangelio, del favor que el Maestro me dispensó a las puertas de Damasco, para que los hombres más empedernidos no se desesperen para alcanzar la salvación y aguarden su misericordia en el momento justo. Citarás los combates que hemos trabado desde el primer instante, en vista de las imposiciones del farisaísmo y de las hipocresías de nuestro tiempo. Comentarás los obstáculos vencidos, las humillaciones dolorosas, las numerosas dificultades, para que los futuros discípulos no esperen la redención espiritual con el reposo falso del mundo, confiados en el favor incomprensible de los dioses y sí con trabajos ásperos, con sacrificios bendecidos por el perfeccionamiento de sí mismos. Hablarás de nuestros reencuentros con los hombres poderosos y cultos, de nuestros servicios junto a los desfavorecidos de la suerte, para que los seguidores del Evangelio, en el futuro, no sientan recelos de las situaciones más difíciles y escabrosas, conscientes de que los mensajeros del Maestro los asistirán, siempre que se tornen instrumentos legítimos de la fraternidad y del amor, a lo largo de los caminos que se desdoblan hacia la evolución de la humanidad. Y después de una larga pausa, en la que observó la atención con la que Lucas acompañó sus inspirados razonamientos, prosiguió en tono sereno y firme: pero, calla siempre las consideraciones, los favores que hayamos recogido en la tarea, porque ese galardón solo pertenece a Jesús. Fue Él quien renovó nuestras miserias angustiosas, llenando nuestro vacío, fue su mano la que nos tomó cariñosamente y nos recondujo al camino santo. ¿No me contaste tus luchas amargas en el pasado distante? ¿No te conté cómo fui de perverso e ignorante, en otros tiempos? Así como iluminó mis veredas sombrías, a las puertas de Damasco, te llevó Él a la iglesia de Antioquía para que oyese sus verdades eternas. Por más que hayamos estudiado, sentimos un abismo entre nosotros y la sabiduría eterna. Por más que hayamos trabajado, no nos encontramos dignos de aquel que nos asiste y guía desde el primer instante de nuestra vida. Nada poseemos de nosotros mismos. El Señor llena el vacío de nuestra alma y opera el bien que no poseemos. Estos ancianos trémulos que nos abrazaron cubiertos de lágrimas, los niños que nos besaron con ternura, lo hicieron a Cristo. Santiago y los compañeros no vinieron de Jerusalén, tan solo para manifestarnos su afectuosa fraternidad, vinieron a traer testimonios de amor al Maestro que nos reunió en la misma vibración de solidaridad sacrosanta, aunque no sepan traducir el mecanismo oculto de esas emociones grandiosas y sublimes. En medio de todo eso, Lucas, fuimos apenas míseros siervos que se aprovecharon de los bienes del Señor para pagar sus propias deudas. Él nos dio la misericordia para que la justicia se cumpliese. Esos júbilos y esas emociones divinas le pertenecen. Por tanto, no tengamos la mínima preocupación por relatar episodios que dejarían una puerta abierta para la incomprensible vanidad. Que nos baste la profunda convicción de haber ajustado nuestros clamorosos débitos. Lucas oyó admirado esas consideraciones oportunas y justas, sin saber definir el asombro que le causaban. Tienes razón, dijo finalmente, somos demasiado débiles para que nos atribuyamos cualquier valor. Aparte de todo, agregó Pablo, la batalla de Cristo está apenas comenzando. Toda victoria pertenecerá a su amor y no a nuestro esfuerzo de siervos endeudados. Por lo tanto, escribe tus anotaciones del modo más sencillo y no comentes nada que no sea para glorificación del Maestro en su Evangelio inmortal. Mientras Lucas buscaba a Aristarco para transmitirle aquellas sugestiones sabias y afectuosas, el ex rabino continuó observando el caserío de Cesarea, que ahora se apagaba en el horizonte. La embarcación navegaba suavemente, alejándose de la costa. Durante largas horas, permaneció allí, meditando sobre el pasado que surgía a sus ojos espirituales, cual inmenso crepúsculo.
sumergido en las reminiscencias, entrecortadas por oraciones a Jesús, se quedó allí en significativo silencio, hasta que comenzaron a brillar en el firmamento muy azul los primeros astros de la noche. 9. El prisionero del Cristo. 9. El navío de Adramitio de la Misia, en el que viajaban el apóstol y los compañeros, al día siguiente arribó a Sidón, repitiéndose las conmovedoras escenas de la víspera. Julio permitió que el ex rabino fuese hasta la playa a encontrarse con sus amigos, sucediéndose las despedidas entre exhortaciones de esperanzas y muchas lágrimas. Pablo de Tarso había ganado ascendencia moral sobre el comandante, los marineros y guardias. Su palabra vibrante logró conquistar las atenciones generales. Hablaba de Jesús, no como una personalidad inalcanzable, sino como un maestro amoroso y amigo de las personas, siguiendo de cerca la evolución y redención de la humanidad terrena, desde sus comienzos. Todos deseaban oír sus conceptos, relacionados con el Evangelio y su proyección a futuro en los pueblos. Desde la embarcación se divisaban frecuentemente paisajes gratísimos a la mirada del apóstol. Después de costear Fenicia, surgieron los contornos de la isla de Chipre, que le trajo a la mente cariñosos recuerdos. En las proximidades de Panfilia disfrutó de íntima alegría por el deber cumplido, y así llegó al puerto de Mira, en Licia. Fue ahí donde Julio resolvió abordar junto con los compañeros una embarcación alejandrina, que se dirigía para Italia. Sin embargo, el viaje continuó, pero con perspectivas desfavorables. El navío llevaba exceso de carga. Además de una gran cantidad de trigo, tenía, a bordo, 276 personas. Se aproximaba el periodo difícil para las faenas de navegación. Los vientos soplaban con fuerza en sentido contrario a la ruta. Después de varios días, aún remaban en la región de Cnido. Venciendo extremas dificultades, consiguieron resguardo en algunos puntos de Creta. Observando los obstáculos de la jornada y obedeciendo a su propia intuición, el apóstol, confiado en la amistad de Julio, lo llamó aparte y le sugirió invernar en Queloí Limenes. El jefe de la tropa tomó el consejo en consideración y se lo presentó al comandante y al piloto, los que lo rechazaron por descabellado. ¿Qué significa eso, centurión?, preguntó el capitán, enfático, con una sonrisa algo irónica. ¿Dar crédito a esos prisioneros? Pues estoy creyendo que se trata de algún plan de fuga, maquinado con sutileza y prudencia. Pero, sea como fuere, el consejo es inaceptable, no solo por la confianza que debemos tener en nuestros recursos profesionales, sino porque necesitamos alcanzar el puerto de Fénix, para disfrutar del reposo necesario. El centurión se disculpó como pudo, retirándose un tanto avergonzado. Hubiera deseado protestar, aclarando que Pablo de Tarso no era un simple reo común, que no hablaba por sí solo, sino también por Lucas, quien igualmente había sido marinero de los más competentes. Pero, no le convenía comprometer su brillante posición militar y política, cayendo en antagonismo con las autoridades provinciales. Era mejor no insistir, para no ser mal comprendido por los hombres de su clase. Buscó al apóstol y le dio a conocer la respuesta. Pablo, lejos de abatirse, dijo con calma: no nos entristezcamos por eso. Estoy seguro de que los inconvenientes han de ser mucho mayores de lo que podamos sospechar. Pero, habremos de lograr algún provecho, porque, en las horas angustiosas, recordaremos el poder de Jesús, que nos avisó a tiempo. El viaje continuó entre recelos y esperanzas. El propio centurión estaba ahora convencido de lo inoportuno que hubiera sido la arribada en Queloí Limenes, porque, en los 2 días que siguieron al consejo del apóstol, las condiciones atmosféricas mejoraron bastante. Pero, tan pronto como se hicieron a alta mar, rumbo a Fénix, un huracán imprevisto les interceptó de súbito. De nada valieron las medidas improvisadas. La embarcación no podía enfrentar la tempestad y fue forzoso dejarla a merced del viento impetuoso, que la arrebató para muy lejos envuelta en densa niebla. Comenzaron, entonces, los padecimientos angustiosos para aquellas personas aisladas en el abismo revuelto de las olas encrespadas. La tormenta parecía eternizarse. Hacía casi 2 semanas que el viento rugía incesante, destructor. Todo el cargamento de trigo fue lanzado al mar, todo lo que representaba un exceso de peso, sin utilidad inmediata, fue tragado por el monstruo insaciable y rugidor. La figura de Pablo fue vista con veneración. La tripulación del navío no podía olvidar su consejo. El piloto y el comandante estaban confundidos y el prisionero se tornaba blanco de respeto y consideración unánimes. Principalmente, el centurión permanecía constantemente junto a él, creyente de que el ex rabino
Disponía de poderes sobrenaturales y salvadores. El abatimiento moral y el mareo esparcieron el desánimo y el terror. No obstante, el generoso apóstol acudía a todos, uno por uno, obligándolos a alimentarse y confortándolos moralmente. De cuando en cuando, soltaba el verbo elocuente y con el debido permiso de Julio, hablaba a los compañeros de la hora amarga, procurando identificar las cuestiones espirituales con el espectáculo convulsivo de la naturaleza. Hermanos, decía en alta voz a la asamblea extraña, que lo oía transida de angustia, creo que en breve tocaremos tierra firme. Pero, asumamos el compromiso de no olvidar jamás la terrible lección de esta hora. Intentemos caminar en el mundo como un marinero vigilante, que, ignorando el momento de la tempestad, conserva la certeza de que ella llegará. El pasaje de la existencia humana hacia la vida espiritual se asemeja al instante amargo que estamos viviendo en este barco hace muchos días. No ignoráis que fuimos avisados de todos los peligros en el último puerto que nos invitaba a resguardarnos echando anclas, libres de accidentes destructores. Navegamos para alta mar, por nuestra propia cuenta. También Cristo Jesús nos concede los avisos en su Evangelio de luz, pero, frecuentemente optamos por el abismo de las experiencias dolorosas y trágicas. La ilusión, como el viento del sur, parece desmentir las advertencias del Salvador, y nosotros continuamos por el camino de nuestra imaginación viciada. Mientras tanto, la tempestad llega de repente. Es preciso pasar de una vida a otra, para que rectifiquemos el rumbo ineludible. Entonces, comenzamos a desembarazarnos del cargamento pesado de nuestros engaños crueles, abandonamos los caprichos criminales para aceptar plenamente la augusta voluntad de Dios. Reconocemos nuestra insignificancia y miseria, nos domina un hastío inmenso por los errores que alimentaban nuestro corazón, tal como sentimos lo poco que representamos en esta armazón de maderas frágiles, fluctuando en el abismo, sufriendo un singular mareo, que nos provoca extremas náuseas. El fin de la existencia humana es siempre una tormenta como esta, en las regiones desconocidas del mundo interior, porque nunca estamos dispuestos a oír las advertencias divinas y buscamos la angustiosa y destructora tempestad, por el derrotero de nuestra propia autoría. La asamblea amedrentada oía sus conceptos, dominada por intenso pavor. Observando que todos se abrazaban, confraternizándose en la angustia común, continuaba: contemplemos el cuadro de nuestros sufrimientos. Ved cómo el peligro enseña la fraternidad inmediata. Estamos aquí, patricios romanos, comerciantes de Alejandría, plutócratas de Fenicia, autoridades, soldados, prisioneros, mujeres y niños. Aunque somos diferentes unos de los otros, ante Dios el dolor nos hermana los sentimientos para el mismo fin de salvación y restablecimiento de la paz. Creo que la vida en tierra firme sería muy diferente, si las personas se comprendiesen allá tal como acontece aquí, ahora, en las vastedades marinas. Algunos ocultaban el despecho, oyendo la palabra apostólica, pero la gran mayoría se acercaba, reconociendo la inspiración superior y deseosa de ampararse a la sombra de su virtud heroica. Transcurridos 14 días de tiempo cerrado y tormenta, el barco alejandrino alcanzó la isla de Malta. La alegría general era enorme, pero el comandante, al ver apartado el peligro y sintiéndose humillado con la actitud del apóstol durante el viaje, sugirió a 2 soldados el asesinato de los prisioneros de Cesarea, antes de que pudiesen evadirse. Los subordinados del centurión asumieron la paternidad de este plan funesto, pero Julio se opuso, terminantemente, dejando percibir la transformación espiritual que lo embargaba ahora, a la luz del Evangelio Redentor. Los presos que sabían nadar se lanzaron al agua valientemente, los demás se agarraban a los botes improvisados, buscando la playa. Los naturales de la isla, así como los pocos romanos que residían allí al servicio de la administración, acogieron a los náufragos. Con simpatía, pero, como eran muchos, no había alojamiento para todos. Un frío intenso congelaba a los más resistentes. Sin embargo, Pablo, dando muestras de su valor y experiencia en afrontar la intemperie, trató de dar ejemplo a los más abatidos, para que se hiciese fuego, sin demora. Grandes hogueras fueron encendidas rápidamente para dar calor a los desabrigados, pero, cuando el apóstol lanzaba un feje de ramas secas a las llamas crujientes, una serpiente clavó en su mano los dientes venenosos. El ex rabino la sostuvo en el aire con un gesto sereno, hasta que ella cayó en las llamas, con estupefacción general. Lucas y Timoteo se aproximaron, afligidos. El jefe de la cohorte y algunos amigos estaban desolados. Es que los naturales de la isla, observando el hecho, daban la alarma, aseverando que el reptil era de los más venenosos de la región, y que las víctimas no sobrevivían más de algunas horas. Los indígenas,
impresionados, se apartaban discretamente. Otros, asustadizos, afirmaban, este hombre debe ser un gran criminal, pues, salvándose de las olas bravías, vino a encontrar aquí el castigo de los dioses. No eran pocos los que aguardaban la muerte del apóstol, contando los minutos, no obstante, Pablo, calentándose como le era posible, observaba la expresión fisonómica de cada uno y oraba con fervor. Ante el pronóstico de los nativos de la isla, Timoteo se aproximó más íntimamente y buscó informarlo de lo que decían sobre él. El ex rabino sonrió y dijo, no te impresiones. Las opiniones del vulgo son muy inconstantes, tengo sobre eso mi propia experiencia. Estemos atentos a nuestros deberes, porque la ignorancia siempre está pronta a transitar de la maldición al elogio y viceversa. Es muy posible que de aquí a algunas horas me consideren un dios. En efecto, cuando vieron que él no había acusado ni siquiera la más leve impresión de dolor, los indígenas pasaron a observarlo como una entidad sobrenatural. Puesto que se había mantenido indemne al veneno de la víbora, no podría ser un hombre común, más bien un enviado del Olimpo, al que todos debían obedecer. Para ese tiempo, el más alto funcionario de Malta, Publio Apiano, llegó al lugar y ordenaba las primeras medidas para socorrer a los náufragos, siendo ellos conducidos a amplios galpones deshabitados, próximos a su residencia, recibiendo allá caldos calientes, remedios y ropas. El delegado imperial reservó las mejores habitaciones de su propia morada para el comandante del navío y el centurión Julio, atento al prestigio de sus respectivos cargos, hasta que pudiesen obtener nuevos alojamientos en la isla. No obstante, el jefe de la tropa, sintiéndose ahora extremadamente ligado al apóstol de los gentiles, solicitó al generoso funcionario romano que acogiese al ex rabino con la deferencia a la que se hacía merecedor, al mismo tiempo que elogiaba sus virtudes heroicas. Consciente de la elevada condición espiritual del convertido de Damasco y oyendo los hechos maravillosos, que le atribuían en el capítulo de las curaciones, recordó conmovedoramente al centurión, muy bien. Es preciosa vuestra inspiración, incluso porque tengo aquí a mi padre enfermo y desearía probar las virtudes de ese santo varón del pueblo de Israel. Convidado por Julio, Pablo accedió entusiasmado y así compareció en casa de Publio. Llevado ante el anciano enfermo, le impuso las manos callosas y arrugadas, haciendo una ardiente y conmovedora plegaria. El anciano, que ardía y se consumía en fiebre letal, experimentó inmediato alivio y rindió gracias a los dioses de su creencia. Tomado por sorpresa, Publio Apiano lo vio levantarse buscando la diestra del benefactor para darle un ósculo santo. El ex rabino se valió de la situación, allí mismo, exaltó al divino maestro, predicando las verdades eternas y esclareciendo que todos los bienes provenían de su corazón misericordioso y justo y no de criaturas pobres y frágiles, como él. El delegado del imperio quiso conocer el evangelio inmediatamente. Tomando los pergaminos de la buena nueva de los dobleces de la deteriorada túnica, que eran el único patrimonio que le quedó en las manos después de la tempestad, Pablo de Tarso comenzó a exhibir los pensamientos y enseñanzas de Jesús, casi con orgullo. Publio ordenó que el documento fuese copiado y prometió interesarse por la situación del apóstol, utilizando sus relaciones en Roma, a fin de conseguir su libertad. La noticia de la curación se esparció en pocas horas. No se hablaba de otra cosa, sino de un hombre providencial que los dioses habían mandado a la isla, para que los enfermos fuesen curados y el pueblo recibiese nuevas revelaciones. Con la complacencia de Julio, el ex rabino y los compañeros obtuvieron un viejo salón del administrador, donde los servicios evangélicos funcionaron regularmente, durante los meses del riguroso invierno. Multitudes de enfermos fueron curados. Ancianos pobrísimos, encontrando claridad en los tesoros morales del Cristo, alcanzaron nuevas esperanzas. Cuando volvió la época de la navegación, Pablo ya había creado en toda la isla una vasta familia cristiana, llena de paz y de nobles realizaciones para el futuro. Convidado por Julio, Pablo accedió entusiasmado y así compareció en casa de Publio. Llevado ante el anciano enfermo, le impuso las manos callosas y arrugadas, haciendo una ardiente y conmovedora plegaria. El anciano, que ardía y se consumía en fiebre letal, experimentó inmediato alivio y rindió gracias a los dioses de su creencia. Tomado por sorpresa, Publio Apiano lo vio levantarse buscando la diestra del benefactor para darle un ósculo santo. El ex rabino se valió de la situación, allí mismo, exaltó al divino maestro, predicando las verdades eternas y esclareciendo que todos los bienes provenían de su corazón misericordioso y justo y no de criaturas pobres y frágiles, como él. El delegado del imperio quiso conocer el evangelio inmediatamente.
tomando los pergaminos de la buena nueva de los dobleces de la deteriorada túnica, que eran el único patrimonio que le quedó en las manos después de la tempestad, Pablo de Tarso comenzó a exhibir los pensamientos y enseñanzas de Jesús, casi con orgullo. Publio ordenó que el documento fuese copiado y prometió interesarse por la situación del apóstol, utilizando sus relaciones en Roma, a fin de conseguir su libertad. La noticia de la curación se esparció en pocas horas. No se hablaba de otra cosa, sino de un hombre providencial que los dioses habían mandado a la isla, para que los enfermos fuesen curados y el pueblo recibiese nuevas revelaciones. Con la complacencia de Julio, el ex rabino y los compañeros obtuvieron un viejo salón del administrador, donde los servicios evangélicos funcionaron regularmente, durante los meses del riguroso invierno. Multitudes de enfermos fueron curados. Ancianos pobrísimos, encontrando claridad en los tesoros morales del Cristo, alcanzaron nuevas esperanzas. Cuando volvió la época de la navegación, Pablo ya había creado en toda la isla una vasta familia cristiana, llena de paz y de nobles realizaciones para el futuro. Atento a los imperativos de su comisión, Julio resolvió partir con los prisioneros en el navío Castor y Pollux que había invernado allí y cuyo destino era Italia. En el día del embarque, el apóstol tuvo la consolación de sentir el interés afectuoso de los nuevos amigos del Evangelio, recibiendo, sensibilizado, manifestaciones de fraternal cariño. La Augusta bandera del Cristo también había quedado enarbolada allí, para siempre. El navío enfiló hacia la costa italiana con vientos favorables. Una vez llegados a Siracusa, en Sicilia, amparado por el generoso centurión, ahora dedicado amigo, Pablo de Tarso aprovechó los 3 días de permanencia en la ciudad, en predicaciones del reino de Dios, atrayendo a numerosas personas al Evangelio. Enseguida la embarcación penetró el estrecho, tocó en Regio, aproando de ahí a Pouzoles, Puteoli, no lejos del Vesubio. Antes del desembarque, el centurión se aproximó al apóstol, respetuosamente, y dijo: «Mi amigo, hasta ahora estuviste bajo el amparo de mi amistad personal, directa, pero, de aquí en adelante tenemos que viajar bajo las miradas escrutadoras de cuantos habitan en las proximidades de la metrópoli y hay que considerar vuestra condición de prisionero». Notando su natural constreñimiento, mezcla de humildad y respeto, Pablo exclamó: «Está bien, Julio, no te incomodes. Sé que tienes necesidad de encadenarme las manos para el cabal cumplimiento de tus deberes. Apresúrate en hacerlo, pues no sería lícito comprometer un afecto tan puro como el nuestro». El jefe de la cohorte tenía los ojos llenos de lágrimas, pero, sacando las cadenas de una pequeña bolsa, afirmó: «Disputo la alegría de permanecer contigo. Quisiera ser como tú, un prisionero de Cristo». Pablo extendió las manos, extremadamente conmovido, permaneciendo ligado al centurión, bajo la mirada cariñosa de los 3 compañeros. Julio determinó que los prisioneros comunes fuesen instalados en prisiones enrejadas y que Pablo, Timoteo, Aristarco y Lucas quedasen en su compañía, en una modesta pensión. Ante la humildad del apóstol y de sus colaboradores, el jefe de la cohorte parecía más generoso y fraternal. Deseoso de agradar al viejo discípulo de Jesús, mandó a investigar, inmediatamente, si en Pouzoles había cristianos, y en caso afirmativo, que fuesen traídos a su presencia, para conocer a los trabajadores de la Santa Siembra. El soldado encargado de la misión, en pocas horas, traía consigo a un generoso anciano de nombre Sexto Flaccus, cuya fisonomía transbordaba la más viva alegría. Enseguida que entraron, se aproximó al viejo apóstol y le besó las manos, regándoselas de lágrimas, con muestras de espontáneo cariño. Se estableció de inmediato una consoladora charla en la que Pablo de Tarso participaba conmovido. Flaccus informó que la ciudad tenía desde hacía mucho tiempo su iglesia, que el Evangelio ganaba terreno en los corazones, que las cartas del ex rabino eran tema de meditación y estudio en todos los hogares cristianos, que reconocían en sus actividades la misión del Mesías Salvador. Tomando su vieja bolsa extrajo, allí mismo, copia de la epístola a los romanos, guardada por los hermanos de Pouzoles con especial cariño. Pablo lo oía todo gratamente impresionado, pareciéndole que llegaba a un mundo nuevo. Julio, por su parte, no cabía en sí de contento. Y dando largas a su entusiasmo natural, Sexto Flaccus expidió recados a los compañeros. Al poco tiempo, el modesto hospedaje se llenaba de nuevas caras. Eran panaderos, comerciantes y artesanos que venían, ansiosos, a apretar la mano del amigo de la gentilidad. Todos querían beber los conceptos del apóstol, verlo de cerca, besar sus manos. Pablo y los compañeros fueron invitados a hablar en la iglesia aquella misma noche, y sabiendo que el centurión pretendía partir para Roma, Pablo extendió las manos, extremadamente conmovido,
permaneciendo ligado al centurión, bajo la mirada cariñosa de los 3 compañeros. Julio determinó que los prisioneros comunes fuesen instalados en prisiones enrejadas y que Pablo, Timoteo, Aristarco y Lucas quedasen en su compañía, en una modesta pensión. Ante la humildad del apóstol y de sus colaboradores, el jefe de la cohorte parecía más generoso y fraternal. Deseoso de agradar al viejo discípulo de Jesús, mandó a investigar, inmediatamente, si en Pouzoles había cristianos y, en caso afirmativo, que fuesen traídos a su presencia, para conocer a los trabajadores de la Santa Siembra. El soldado encargado de la misión, en pocas horas, traía consigo a un generoso anciano de nombre Sexto Flaccus, cuya fisonomía transbordaba la más viva alegría. Enseguida que entraron, se aproximó al viejo apóstol y le besó las manos, regándoselas de lágrimas, con muestras de espontáneo cariño. Se estableció de inmediato una consoladora charla en la que Pablo de Tarso participaba conmovido. Flaccus informó que la ciudad tenía desde hacía mucho tiempo su iglesia, que el evangelio ganaba terreno en los corazones, que las cartas del ex rabino eran tema de meditación y estudio en todos los hogares cristianos, que reconocían en sus actividades la misión del Mesías Salvador. Tomando su vieja bolsa extrajo, allí mismo, copia de la epístola a los romanos, guardada por los hermanos de Pouzoles con especial cariño. Pablo lo oía todo gratamente impresionado, pareciéndole que llegaba a un mundo nuevo. Julio, por su parte, no cabía en sí de contento. Y dando largas a su entusiasmo natural, Sexto Flaccus expidió recados a los compañeros. Al poco tiempo, el modesto hospedaje se llenaba de nuevas caras. Eran panaderos, comerciantes y artesanos que venían, ansiosos, a apretar la mano del amigo de la gentilidad. Todos querían beber los conceptos del apóstol, verlo de cerca, besar sus manos. Pablo y los compañeros fueron invitados a hablar en la iglesia aquella misma noche, y sabiendo que el centurión pretendía partir para Roma al día siguiente, los sinceros discípulos del Evangelio, en Pouzoles, le rogaron a Julio que permitiese la estancia de Pablo entre ellos, al menos durante 7 días, a lo que el jefe de la cohorte asintió de buen grado. La comunidad vivió horas de inmenso júbilo. Sexto Flaccus y los compañeros enviaron 2 emisarios a Roma, para que los amigos de la ciudad imperial tuviesen conocimiento de la llegada del apóstol de los gentiles. Y, cantando con alegría en sus corazones, los creyentes pasaron días de ilimitada aventura. Transcurrida la semana de fructuosos trabajos, felices, el centurión les hizo ver la necesidad de partir. La distancia a vencer excedía de 200 kilómetros, con 7 días de marcha consecutiva y fatigante. El grupo partió acompañado por más de 50 cristianos de Pouzoles, que siguieron al ex rabino hasta el Fórum de Apio en caballos resistentes, vigilando cariñosamente a los carros de los guardias y prisioneros. En esa localidad, distante de Roma 40 y pocas millas, aguardaba al apóstol de los gentiles la primera representación de los discípulos del Evangelio en la ciudad imperial. Eran ancianos conmovidos, rodeados por algunos compañeros generosos, que, por poco, cargaban al ex rabino en los brazos. Julio no sabía cómo disfrazar la admiración que llevaba en el alma. Jamás había viajado con un prisionero tan prestigioso. Del Fórum de Apio, la caravana se dirigió a un lugar denominado Las 3 Tabernas, aumentada ahora por el gran vehículo que llevaba a los ancianos romanos, y siempre rodeada de caballeros fuertes y bien dispuestos. En esa región, singularmente famosa, en vista de las grandes comodidades de sus hospederías, otros carros y nuevos amigos esperaban a Pablo de Tarso con sublimes demostraciones de alegría. El apóstol, ahora, contemplaba las regiones de Lacio, conmovido por suaves y dulces emociones. Tenía la impresión de haber llegado a un mundo diferente de su Asia llena de combates acerbos. Con permiso de Julio, la figura más representativa de los ancianos romanos tomó asiento junto a Pablo, en aquel jubiloso fin de viaje. El viejo Apolodoro, después de asegurarse de la simpatía del jefe de la comitiva por la doctrina de Jesús, se tornó más vivo y minucioso en su noticiario verbal, atendiendo a las preguntas afectuosas del apóstol de los gentiles. «Venís a Roma en buena época», afirmaba el anciano resignado, «tenemos la impresión de que nuestros sufrimientos por Jesús van a ser multiplicados. Estamos en el año 61, hace más de 3 años que los discípulos del Evangelio comenzaron a morir en las arenas del circo por el nombre augusto del Salvador. Sí, dijo Pablo de Tarso, solícitamente. Todavía no había sido preso en Jerusalén, cuando oí referencias a las persecuciones indirectas, movidas contra los adeptos del cristianismo por las autoridades romanas. No son pocos, agregó el anciano, los que han dado su sangre en los espectáculos homicidas.
nuestros compañeros han caído por centenares atados a los postes, ante los gritos del pueblo inconsciente, siendo destrozados por las fieras. El centurión, muy pálido, interrogó, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Hay medidas legales que justifiquen esos atropellos criminales? ¿Y quién podrá hablar de justicia en el gobierno de Nerón? Replicó Apolodoro, con una sonrisa de santa resignación. Hace poco, perdí a un hijo amado en esas horrorosas matanzas. Pero, ¿cómo es eso? Volvió a decir el jefe de la cohorte admirado. Es muy simple, aclaró el anciano, los cristianos son conducidos a los circos del martirio y de la muerte, como esclavos delincuentes y misérrimos. Como no existe un fundamento legal que justifique semejantes condenaciones, las víctimas son designadas como cautivos que merecieron los suplicios extremos. Pero no existe un político, al menos, que pueda desenmascarar ese torpe sofisma. Casi todos los estadistas honestos y justos están exiliados, para no hablar de los muchos que fueron inducidos al suicidio por los secuaces directos del emperador. Creemos que la persecución declarada a los discípulos del Evangelio no tardará mucho. La medida ha sido retardada por la intervención de algunas señoras convertidas a Jesús, que han hecho de todo por la defensa de nuestros ideales. Si no fuera por eso, tal vez la situación sería más dolorosa. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, exclamó Pablo de Tarso, comprendiendo el rigor de los tiempos. Todo esto es muy extraño para nosotros, ponderó Julio acertadamente, pues no vemos razones para una tiranía tan fuerte. Es un contrasentido la persecución a los adeptos del Cristo, que trabajan por la formación de un mundo mejor, cuando medran por ahí tantas comunidades de malhechores, reclamando represión legal. ¿Con qué pretexto se promueve ese movimiento perverso? Apolodoro pareció concentrarse y contestó, nos acusan de ser enemigos del Estado, socavando sus bases políticas con ideas subversivas y destructoras. La concepción de bondad, en el cristianismo, da pretexto a que muchos interpreten mal las enseñanzas de Jesús. Los romanos enriquecidos, los ilustres, no toleran la idea de la fraternidad humana. Para ellos el enemigo es enemigo, el esclavo es esclavo, el miserable es miserable. No se les ocurre abandonar, ni siquiera por un momento, el festín de los placeres fáciles y depravados solo para pensar en la elevación del nivel social. Son muy pocos los que se preocupan por los problemas de la plebe. Un patricio caritativo es señalado con ironías. En un ambiente tal, los desfavorecidos de la suerte encuentran en Jesucristo un Salvador muy amado, y los avaros un adversario al que se debe eliminar para que el pueblo no alimente esperanzas. Examinada esa circunstancia, podemos imaginar el progreso de la doctrina cristiana, entre los afligidos y los pobres, teniendo en cuenta que Roma siempre fue un enorme carro de triunfos mundanos, que sigue con los verdugos autoritarios y tiránicos en sus cómodos asientos, rodeado de multitudes hambrientas que van disponiendo apenas de las migajas de las obras de aquellos. Las primeras prédicas cristianas pasaron desapercibidas, pero, cuando la masa popular demostró entender el elevado alcance de la nueva doctrina, comenzaron las luchas acerbas. Del culto libre en sus manifestaciones, el cristianismo pasó a ser rigurosamente fiscalizado. Se decía que nuestras células eran fuentes de hechicerías y sortilegios. En seguida, como se verificaron pequeñas rebeliones de esclavos en los palacios de los nobles de la ciudad, nuestras reuniones de plegarias y beneficios espirituales fueron prohibidas. Las asociaciones fueron disueltas a la fuerza. Pero, en vista de las garantías que gozan las cooperativas funerarias, pasamos a reunirnos a medianoche en lo profundo de las catacumbas. Aún así, descubiertos por los secuaces del emperador, nuestros núcleos de oración han sufrido pesadas torturas. Pero, todo eso es horrible, exclamó el centurión, compungido. Y lo más asombroso es que haya funcionarios dispuestos a ejecutar tan injustas determinaciones. Apolodoro sonrió y afirmó, la tiranía contemporánea todo lo justifica. ¿Acaso no lleváis un apóstol prisionero? Sin embargo, reconozco que sois un gran amigo suyo. La comparación del viejo astuto observador hizo palidecer ligeramente al centurión. Sí, sí, murmuraba él, intentando explicarse. Pero, Pablo de Tarso, reconociendo la posición embarazosa del amigo, acudió, aclarando, pero la verdad es que no fui encarcelado por maldad o negligencia de los romanos, desconocedores de Jesucristo, sino por mis propios hermanos de raza. Por lo demás, tanto en Jerusalén como en Cesarea, encontré la más sincera buena voluntad en las autoridades del imperio. En todo eso, amigos, preponderan las obligaciones del servicio con el Maestro. Pues,
Para el éxito indispensable de sus esfuerzos remisorios, los discípulos no podrán caminar en el mundo sin las marcas de la cruz. Los interlocutores se miraron, satisfechos. La explicación del apóstol venía a elucidar completamente el problema. El numeroso grupo llegó a Alba Longa, donde un nuevo contingente de caballeros esperaba al valeroso misionero. De ahí hasta Roma, la caravana se movió con lentitud, sintiendo sublimes sensaciones de alegría. Pablo de Tarso, muy sensibilizado, admiraba la belleza singular de los paisajes desdoblados a lo largo de la Vía Apia. Algunos minutos más y los viajeros alcanzaban la puerta Capena, donde centenares de mujeres y niños aguardaban al apóstol. Era un cuadro conmovedor. El séquito se detuvo para que los amigos lo abrazasen. Preeminentemente emocionado, el centurión acompañó la inolvidable escena, contemplando a las ancianas de cabellos nevados besando las manos de Pablo con infinito cariño. El apóstol, extasiado con aquellas demostraciones de afecto, no sabía si había de contemplar los prodigiosos panoramas de la ciudad de las 7 colinas, o si paralizar el curso de las emociones para arrodillarse en espíritu, en un justo tributo de reconocimiento a Jesús. Obedeciendo a las ponderaciones amistosas de Apolodoro, el grupo se dispersó. Roma entera se bañaba suavemente en un crepúsculo opalino. Suaves brisas soplaban, de lejos, atenuando el rigor de la tarde caliente. Considerando que Pablo precisaba de reposo, el centurión resolvió pasar la noche en una hospedería y presentarse con los prisioneros al día siguiente, en el cuartel de los pretorianos, después de haber descansado del largo y exhaustivo viaje.